El profesor Javier Valle López es director del Grupo de Investigación de Política de Educación Supranacional en la Universidad Autónoma de Madrid y hablará sobre los desafíos de la convergencia europea en la universidad, concretamente del caso de las carreras de ingeniería. Javier Valle es doctor en Ciencias de la Educación, Premio Extraordinario de Doctorado, primer Premio Nacional de Tesis Doctorales en Educación Comparada Pedro Rosselló. Es profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, ejerciendo en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación dentro del área de Teoría e Historia de la Educación. Es especialista en Educación Comparada Internacional y, más concretamente, en Política Educativa de Organismos Supranacionales en el Espacio Europeo de Educación Superior. No sigo con este largo currículum que él tiene, porque vamos muy mal de tiempo y por petición propia prefiere que dediquemos este tiempo a su exposición. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, David. Permíteme que te tutee, pero en fin, formalmente, profesor Corbella, muchísimas gracias. Un honor estar aquí entre ustedes, no sin cierta desazón, sin cierta responsabilidad. Es la primera vez que hablo ante un auditorio de ingenieros. Yo habitualmente no estoy acostumbrado. Y de verdad que agradezco muchísimo a los organizadores que en un contexto como este se vea la palabra a una persona como yo. Puede ser un poco osado, porque yo no soy ingeniero, por tanto, en mi background no viene un conocimiento directo de la ingeniería y, en fin, no obstante, yo pues recogí la osadía del profesor Corbella de invitarme, cosa que le agradezco enormemente y espero no defraudarle. Yo sencillamente soy pedagogo. Pueden ustedes decir pedabobo, si prefieren, porque con esto de los cambios educativos mucha gente considera a los pedagogos como pedabobos, a mucha gente no le falta razón, porque algunos pedagogos son bastante bobos, pero en fin, espero que no se lleven esa impresión de mí. Entonces, ¿qué hago yo aquí? ¿De qué voy a hablarles? Pues yo voy a hablarles de lo que sé un poquito. Yo sé un poquito del espacio europeo de educación superior, de algunas dificultades que han habido, de algunas malinterpretaciones que ha habido sobre el espacio europeo de educación superior y luego he tratado de analizar el caso de la ingeniería para si desde mi conocimiento se podía arrojar alguna luz sobre esos retos y esos desafíos que se han producido en los casos de ingeniería, les pueden servir a ustedes para el debate y para la reflexión. Mi pretensión no es otra y como además andamos fatal de tiempo, yo en principio tenía preparado esto para hora y media, luego sabíamos que era 3/4 de hora, porque éramos dos ponentes, ahora vamos ya hacia los 20 minutos, 15 minutos, en fin, haré lo que pueda, porque de 1 hora a 15 minutos verdaderamente... Bueno. También es cierta que la tensión de hablar para ingenieros se me ha relajado un poco al ver que ese halo de precisión ingenieril no es tal cuando los horarios pueden ser flexibles, con lo cual yo ya estoy muchísimo más tranquilo de este concepto ingenieril tan preciso, tan exacto, que en fin, todos somos humanos, he visto que también los ingenieros pueden empezar tarde, con lo cual yo me puedo relajar un poquito más. Bueno, ¿qué tenía yo previsto? Insisto con lo que tenía previsto porque si ustedes quieren ya, pues otro día también hablamos de esas otras cosas, ¿no? El sentido de por qué Bolonia, los componentes, qué es y las metodologías, por qué el aprendizaje por competencias. Claro, ustedes dirán, esto ya lo sabemos, sáltatelo, ¿no? Incluso el propio David ha tenido esa tentación o algunos que están en la sala, esto ya lo sabemos, sáltatelo, ¿no? Bueno, yo creo que muchas veces el problema o los grandes desafíos que ha tenido Bolonia en este país, y el director general hacía referencia a algunas de esas problemáticas, vienen precisamente porque hemos entendido mal Bolonia. La hemos entendido muy mal. Yo creo que no hemos entendido lo que era ni por qué era. Y sobre todo, cuál era el componente metodológico. Entonces, de ahí yo creo que es de donde se pueden deducir los retos, a los que sí que espero dedicar por lo menos 10 minutillos y 5 un poco a lo otro. Y me detendré un poquitín en cómo veo, sobre todo cómo se ve desde fuera, el caso de las ingenierías para alguien que ha trabajado también en verificación de títulos, en implantación de títulos en otros campos, ¿no? Que, bueno, pues siempre nos da esa mirada multidisciplinar. Bueno, lo de Bolonia parece muy evidente, el tema de la ciudadanía europea, el hecho de que ya todos somos ciudadanos desde el Tratado de Maastricht, pero sí que es importante tener en cuenta que frente a todas las dimensiones que tiene la ciudadanía europea, que por supuesto ya no me voy a detener, sí que la dimensión profesional no es trivial. La libre movilidad de profesionales, que todos ustedes saben, obliga claramente a una dimensión educativa del proceso de integración europea. Lo que ocurre es que hemos confundido esa dimensión educativa sencillamente con una universidad boloñesa. Y yo creo que la dimensión educativa efectivamente es mucho más y por eso es importante entenderla. En primer lugar, porque hay muchísimas diferencias entre los sistemas educativos.
Nos venden muchas veces la idea de que hay un mainstream, de que hay una corriente, de que Spain is different, de que todo lo estamos haciendo diferente y normalmente diferentemente mal, es decir, diferente para mal habitualmente. Y no siempre es así. Pero lo que sí es cierto es que hay grandes diferencias entre las universidades europeas y las había antes de Bolonia, las sigue habiendo después, pero son un poquito menores. Y luego acabaré con una reflexión en este sentido. Fíjense solo en la edad de ingreso, pues cómo oscila entre los 17 años rusos o los 20 de los islandeses. Aquí ya tenemos un problema de armonización que es real y que nada tiene que ver con las estructuras de Bolonia, pero que quizá habría que tener en cuenta, ahora que hablaba el director general de cambiar los accesos a la universidad, etc. Las reformas, evidentemente, hay que considerarlas de una manera global. Otras diferencias clarísimas es en el acceso a la universidad. Tenemos un acceso a la universidad absolutamente trasnochado, que viene desde la ley del 70, las PAU son del 74, son preconstitucionales, ahí siguen. Es un sistema absolutamente anodino que otros países como Alemania o Francia o Reino Unido o Italia y Bélgica no tienen, pero que incluso entre sí tienen modelos diferenciales. Sencillamente, no me puedo detener en todo, pero sencillamente darles la pincelada casi gruesa, impresionista, de que evidentemente hay unas divergencias clarísimas. En las estructuras ya la cosa era verdaderamente de juzgado de guardia, es decir, desde la licence profesional o la maestría francesa hasta la laurea italiana y la laurea especializada, pero con duraciones diferentes, es decir, que una licencia profesional no es una laurea especializada de 4 años no es precisamente una licencia profesional francesa, en fin, esto era un galimatías absolutamente incomprensible en el que a eso hay que añadirle el esquema del Reino Unido, bachelor y máster, que es el que se ha impuesto, pero con duraciones extrañas, como también ha explicado el director general, y por supuesto España, que tenía diplomados, licenciados de 4, de 5 y de 6, porque teníamos licenciados en traducción e interpretación de 4, o licenciados en arquitectura de E6, o ingenieros superiores también de 6, medicina de 6, en fin, que verdaderamente tenemos ahí un galimatías que es difícilmente comprensible para alguien de fuera, para un absoluto pedabobo, que la gente se pueda mover profesionalmente en mitad de este galimatías. Y sobre todo es incomprensible para los empleadores en un contexto de mercado profesional único y globalizado. Por tanto, esto había que hacerlo. Eso sin contar con las calificaciones, donde España, que ahora está planteando un Real Decreto de notas medias, como decía el director general, vamos de 1 a 10, pero que es mentira, porque ese 1 a 10 se pasa luego de 1 a 4 a la hora de ponderar el expediente, donde el aprobado es un 1, la matrícula de honor es un 4. Luego entonces, pues vayamos al 1 al 4 directamente, pero no porque tenemos el 1 al 10, en fin, un escándalo del sistema de calificación. Italia va del 1 al 30, como saben los italianos habitualmente y tradicionalmente, Francia del 1 al 20, Alemania del 1 a 300, o los hijos de la Gran Bretaña, que todos lo sabemos, pues van de la A a la E. Claro, esto es ingobernable. Yo lo siento, no soy ingeniero, pero a mí esto me parece poco preciso, a mí esto me parece que aquí había que poner un cierto orden. Y en ese sentido, pues a esa dimensión profesional se añade una dimensión educativa donde claramente la educación se convierte en un pilar real de ciudadanía europea, real. La Unión Europea no es llevar el euro en el bolsillo, y sobre todo tal como están las cosas con el euro. La Unión Europea creo que tiene detrás, verdaderamente, ser conscientes de que todos conformamos, de alguna manera, una integración política y, por tanto, una integración profesional, una competitividad compartida, y esto supone, de alguna manera, adaptar una formación al nuevo contexto y una formación armónica. Y me voy a quedar con esta palabra, porque cuando hablamos de Bolonia y lo que estamos haciendo aquí o lo que están haciendo otros países, yo creo que se nos escapa y no entendemos verdaderamente lo que es Bolonia. Bolonia es la armonización educativa, no es la homogeneización, no es la unificación. Por eso es importante explicar esto, aunque fuera muy brevemente. Por eso, ¿qué es Bolonia? Pues Bolonia, sencillamente, es armonizar los títulos, no es uniformizarlos. Y esto es muy importante. Pero claro, armonizar no es que cada título, cada escuela, cada facultad o cada escuela universitaria o escuela técnica superior haga exactamente lo que le da la gana, prácticamente con el mismo nombre, pero con currículums independientes, con perfiles profesionales muy parecidos y en un galimatías donde los que desde luego son ajenos al mundo no entienden absolutamente nada. No se preocupen porque no pasa solo en el campo de la ingeniería. Si quieren podemos hablar del campo de las ciencias socioeducativas, donde, bueno, este puede ser tema de otro debate, pero no tengo tiempo, pues nada, para otro día. Evidentemente, Bolonia no es solo un cambio estructural, Bolonia pretende ofrecer una imagen al mundo de universidad europea que se ha perdido, recuperar, por tanto, un liderazgo frente a otros polos de atracción en este mundo que no es global, sino que es multipolar, realmente. Tenemos el polo asiático con las universidades como Hong Kong, como Taiwán,
tenemos el polo norteamericano y realmente no hay un polo de excelencia europeo. Sí lo puedo haber a lo mejor un poquito británico, algunas universidades francesas, italianas, alemanas, pero no hay una visión de Europa como un foco de atracción intelectual real. Eso nos llevaría a la excelencia. Esa excelencia requiere una docencia de calidad y una investigación de nivel, y para eso también hay que cambiar el formato a la enseñanza de competencias. Me salto, porque estas las podíamos ver más despacio, me salto directamente a los pilares porque yo creo que hemos cogido el rábano por las hojas. Creo que hemos pensado en Bolonia solo en el cambio estructural, que encima hemos hecho regular, me lo van a permitir que sea crítico, el profesor Corbella me conoce, si a mí me traen aquí para hablar de algo, por cierto, cosa, insisto, que me siento honrado, es para decir lo que yo pienso con honestidad y mojarme, o sea, salir a la arena y mojarme de lo que yo pienso. No sé lo que pensará el auditorio y además procuro no querer saber lo que piensa el auditorio, porque entonces me siento condicionado. Prefiero sentirme espontáneo y libre para decir lo que yo quiera, que para eso me traen aquí, si no me quedo en casa. Por eso no quiero que me graben tampoco, porque me siento más espontáneo y más libre, pudiendo decir lo que me da la gana, pudiéndome meter con el ministerio de turno. Sobre todo si ya se ha ido. A mí me gusta que se queden normalmente, pero se van. Bueno, Bolonia suele ser, o solemos fijarnos en Bolonia, solo como la estructura de estudios, pero es muchísimo más. Es hacer titulaciones conjuntas, para lo cual hay que tener idiomas, evidentemente. Es el suplemento europeo al diploma, porque si cambiamos la estructura, pero no acabamos acompañando a esa nueva estructura del suplemento europeo al diploma que dice cuál es el perfil competencial de la carrera, estamos haciendo un pan con unas tortas. Y es en lo que estamos fallando. Y es lo que hablábamos a la entrada, de seguir viendo las titulaciones desde asignaturas, desde contenidos, en vez de lo que habría que hacer, que sería verlos de competencias. Y esa será la tercera parte. El sistema europeo de transferencia de créditos, también hemos cambiado sencillamente la manera de contar las horas, en lugar de darle una vueltita metodológica al asunto. Hemos cambiado las horas, lo llamamos créditos, pero al fin y al cabo casi hacemos lo mismo. Y la acreditación de la calidad y verificación de titulaciones, que en muchas ocasiones es de aquella manera. ¿Por qué el aprendizaje por competencias? Fíjense que ya llevo la mitad, o sea que como ven intento ir cumpliendo los tiempos a pesar de la dificultad del reto. ¿Por qué el aprendizaje por competencias? Porque en un espacio compartido de movilidad profesional tenemos que dejar de pensar en contenidos y en asignaturas. Lo siento en el alma. Le pese a quien le pese. Claro, el problema es, bueno, entonces, ¿cómo enseñamos? Si al final seguimos enseñando por asignaturas. Bueno, evidentemente las asignaturas pueden seguir siendo la unidad, digamos, de enseñanza fundamental. Pero hoy en día la interdisciplinaridad entre las asignaturas y entre los campos del conocimiento, sobre todo en la ciencia, y ustedes lo saben bien, hace verdaderamente muy difícil que cuando hablemos, a lo mejor, de biotecnología, pues podamos separar cuestiones más de ingeniería, digamos, duras, de cuestiones biológicas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Un biotecnólogo que es alguien que sabe ingeniería y que sabe biología? ¿O no habrá que replantearse todo el planteamiento curricular, toda la malla curricular, como dicen en Iberoamérica, ¿no? Y esto es lo que plantea la sociedad del conocimiento, lo que plantea una exigencia de aprendizaje permanente, que es educar por competencias. Ya no dar contenidos, sino competenciar. No digo, perdón, ya no dar contenidos, lo he dicho mal. Ya no dar solamente contenidos, o entender que el contenido es en sí mismo el objeto final de la enseñanza. El contenido es la excusa para construir la competencia. Esto se ha visto clarísimamente. Europa lo que dice, otra cosa es que no lo hemos hecho, que las titulaciones deben ir por perfiles competenciales y la enseñanza debe basarse por competencias. Y en España la reforma se ha seguido haciendo por qué parte del pastel y de qué asignatura, qué catedrático de turno, en qué escuela universitaria o en qué escuela técnica superior tenía cuántos créditos. En general, hablo en general, quizá la Politécnica de Madrid ha sido distinta y no lo ha hecho de esta manera, pero en general se ha percibido evidentemente un reparto de tartas, de asignaturas, cátedras, pesos, departamentos. Hemos pensado el perfil competencial, qué ingeniero queremos para que haga qué cosas. Y luego les voy a poner algunos ejemplos porque voy a aterrizar, me voy a mojar, voy a saltar a la arena y voy a ir al campo de ingeniería, lo cual será atrevido, pero lo intentaré. Evidentemente, para un perfil competencial lo que hay que enseñar son competencias. Es decir, hay que preguntarse qué es una competencia. Lo ha hecho el proyecto de SECO, lo ha hecho la OCDE, ustedes conocen el proyecto Tuning a la perfección, pero yo creo que no seguimos aterrizando en la enseñanza que la competencia, al fin y al cabo, es un desempeño. Es decir, que cuando hablamos de geometría, la geometría como asignatura y sus contenidos son una cosa, pero la competencia de la geometría debemos tenerla muy clara. Y creo que lo ha definido muy bien el
el profesor, ¿no? Manejar el espacio, controlar el espacio, dibujar, encerrar el espacio en ideas, ¿no? Aplicar. Esa es la competencia, pero muchas veces seguimos enseñando exclusivamente contenidos. Para cada competencia, la Unión Europea habla de diseñar un desempeño claro, habla de diseñar unos conocimientos, unas destrezas y unas actitudes claras, y creo que esto no se está trabajando suficientemente bien en todos los campos. Seguimos hablando de capacidad para, seguimos hablando de destrezas, y no acabamos de hablar de hacer. ¿Qué tiene que hacer un alumno al acabar la asignatura? Hacer, ¿vale? En realidad, las competencias es lo que llevan a un ser. Yo no digo tengo el título de abogado, yo digo soy abogado, o soy ingeniero, o soy arquitecto, o soy pedagogo. Ese ser asociado al desempeño profesional es lo que realmente debiera preocuparnos de las titulaciones. Para cada competencia tendríamos que pensar este desempeño, tendríamos que pensar estos contenidos, estos conocimientos, estas destrezas, estas actitudes. Y yo les invitaría a pensar, por ejemplo, para diseño gráfico, qué es ser competente en diseño gráfico en ingeniería. Yo he acudido a algunos documentos, pero, bueno, los tenía en PDF, pero no tengo tiempo y no me voy a arriesgar. Tenía la transparencia preparada a cómo veo que se piensa que es el diseño gráfico en algunos programas y en algunos documentos, pero no voy a entrar. Pero en cualquier caso, sí creo que tendríamos que hacer un verdadero esfuerzo por transformar los elementos de nuestras programaciones de los clásicos objetivos contenidos, metodologías y evaluación, a lo que son competencias terminales, que aparecen por aquí, interrogantes, ¿a qué interrogantes tiene que responder alguien que sea diseñador gráfico? A experiencias de aprendizaje, porque hay muchas, no solo mi clase, ni los apuntes, ni los laboratorios, y a escalas de logro dentro de esa competencia. Por tanto, son conceptos que, claro, muchos pueden decir, bueno, son invento de pedagogos, es el mismo perro con otro collar. No, no, los nominales, ustedes lo saben bien, son importantísimos. Para un ingeniero no es lo mismo la velocidad que el tocino, esto es evidente. Bien, pues en educación no es lo mismo un objetivo que una competencia. Ni una evaluación que una escala de logro. Ni una metodología que una experiencia de aprendizaje. Lo siento, el alma. Bien, ante esto, ¿qué retos y qué desafíos? 12 y 5. No vamos mal, ¿no? Hemos recuperado muchísimo tiempo. ¿Qué desafíos tenemos? Tenemos desafíos de todo tipo. Tenemos desafíos de todo tipo, como en botica. El Espacio Europeo de Educación Superior, en primer lugar, presenta desafíos pedagógicos, importantísimos. Presenta desafíos docentes para los profesionales de la docencia. Presenta desafíos institucionales y presenta desafíos sobre los alumnos. Y aquí hemos confundido Bolonia con reformar los planes de estudio, llevar los planes de estudio a Verifica y se acabó, porque hemos hecho poquísimo más. Y nos creemos que hemos hecho Bolonia. Y yo lo siento, pero no. Sobre la pedagogía, el espacio europeo evidentemente supone dar un giro copernicano a la enseñanza y trasladar el proceso de enseñanza hacia un proceso absolutamente centrado en las características personales, psicológicas del estudiante, orientarle a un aprendizaje autónomo, a un aprendizaje a la práctica, orientado en competencias, con grupos todavía muchísimo más pequeños, con nuevas metodologías. Claro, en tiempos de recesión hablar de grupos más pequeños parece una broma, ¿no? Cuando estamos a crecimiento cero sin aumentar profesorado. Pero es lo que habría que hacer. Yo, como no soy político, no digo lo que vamos a hacer, yo digo lo que creo que se debiera hacer, la cosa es que se quiera hacer o no. Y esto de lo de que no hay dineros, muchas veces es un discurso siempre muy retórico, porque el dinero viene a ser el mismo, más o menos cada vez, pero lo que sí que se pueden cambiar son las prioridades de en qué se gasta. Porque, claro, quitar recursos, pero no haber hecho ninguna reforma profunda de carácter administrativo en las administraciones autonómicas, en las administraciones del Estado, en los sueldos vitalicios de algunos cargos públicos, sinceramente, pues a mí me parece muy retórico, la verdad. Me parece enormemente retórico, pero no es este el objeto de esta charla. En la pedagogía, por tanto, desde luego hace falta una reflexión didáctica profunda sobre lo que se está haciendo. Compartir más experiencias de innovación. Creo que espacios como este congreso permiten precisamente a profesores de distintos países, de distintas áreas, compartir esas experiencias. Hay también, como decía, desafíos docentes. Tiene que haber una nueva relación pedagógica, tiene que haber más recursos. Insisto, una cosa es que no los haya, pero otra cosa es que nos vendan la moto de que Bolonia se puede hacer a coste cero, la famosa expresión a coste cero. Mire, no, es como si yo llego a un taller y le digo, mire, ¿quiere usted que me arregle el coche y le pase la ITV? Pero lo tiene usted que hacer a coste cero, que no lo haga. Usted no puede reparar el coche a coste cero. No, es que hay que reparar el coche.
¿Que a coste cero? Mire usted, no, pues aquí, bueno, hemos dicho, sí, vale, venga, va, lo haremos, aquí no nos hemos plantado, ni los rectores, ni los decanos, ni se ha plantado nadie. Y en otros países, a lo mejor, se han plantado un poquito más. Aquí se ha plantado más la calle, por desinformación de lo que era Bolonia, y poco las estructuras y el establishment de las universidades y de los centros y las titulaciones. Bien, a este sentido yo creo que desde luego hay que ampliar plantilla, pues claro, decir esto, que ¿cómo dice esto? Este tío está loco. Bueno, pues yo digo lo que creo que habría que hacer, darles mayor estabilidad. Se habla precisamente en el informe de Sabios de que no, de que se puede dar incluso más profesorado no permanente. Pues mire usted, en el modelo de Bolonia, donde el profesor tiene que estar prácticamente enganchado al ordenador para contestar los emails virtuales de los estudiantes, si usted no es un profesor permanente lo va a poder hacer más difícilmente. Por tanto, el deber ser no casa con la realidad de lo que es, ¿no? Hace falta formación en metodologías bolonias y ha estado muy escasa. Y esto es un debe del Ministerio de Educación y de las universidades grave. No se puede cambiar el paradigma de enseñanza y llevarlo a metodologías cooperativas y activas centradas en el estudiante sin formación. Yo creo que no se puede, y desde luego hacen falta mayores recursos y medios de docencia. Los desafíos institucionales son enormes. El concepto de horario, el concepto espacio-tiempo, la semipresencialidad, las plataformas virtuales, la enseñanza online, ¿qué les voy a contar? Esto es un mundo en el que no me quiero detener, pero eso exige flexibilizar mucho los conceptos. Seguimos pensando en horario, horario-aula, aula-grupo clase, aula-grupo clase asignatura, de ahí nos cuesta salir un montón. Solo en algunas grandes cosas, como tienen ustedes desde hace mucha tradición, como los proyectos fin de carrera, etcétera, etcétera, es donde esa estructura y ese concepto se rompe un poco. Yo creo que no solo se podría utilizar esta metodología, digamos, aprendizaje basado en proyectos, que es una de las metodologías más propias de Bolonia, a un momento final de una ingeniería, sino que podría ser en otros momentos mucho más transversales. Pero esto requiere un cambio de chip tan importante sobre que ya la tarta no es una tarta de asignaturas ni de créditos, sino de competencias. ¿De qué aporto yo como profesor a la competencia final del ingeniero? ¿Qué subcompetencias tengo que desarrollar? ¿Y cómo las desarrollo en compañía de otro colega mío que está próximo a mí disciplinarmente y que me pueda ayudar? Que requeriría verdaderamente un proceso largo, de transformación largo, ¿no? Flexibilidad de algunos conceptos, de infraestructuras, etc. Y tiene desafíos para el alumno. Si el alumno no nos viene en el bachillerato acostumbrado a trabajar por sí solo, a que no le digamos constantemente qué tiene que hacer, qué bibliografía tiene que leer, qué problemas tiene que hacer el laboratorio para mañana y cuántos tiene que entregar y a qué hora, evidentemente es muy difícil que cuando llegue a la universidad le cambiamos ese chip y el alumno va a entrar en el paradigma de Bolonia, en el paradigma del autoaprendizaje por sí solo, como si le viniera por ciencia infusa del Espíritu Santo. Esto es imposible. Si no hay un modelo de competencias y un modelo bolonio ya en el bachillerato, en este mini bachillerato que tenemos, que esa es otra cuestión, pero para ese entramos otro día, pues es imposible que la universidad lo haga. Para el alumno, desde luego, el bachillerato hay que darle más que una vuelta, más que una vueltecita. La selectividad, desde luego, es anticonstitucional, el PREU, muchas universidades están haciendo una especie de PREU de curso cero, muchas universidades tienen que hacer un curso cero, o sea, imagínense ustedes la locura que el bachillerato prepara para la universidad, pero como llegan, hay que ponerles un curso cero. Mire usted, señor ministro, algo va mal. Algo va mal, no nos convenza de que esto se puede seguir haciendo bien y así porque no va bien así. Esto es interminis, o sea, es una contradicción interminis. Por tanto, yo creo que hay muchísimas cosas realmente y muchos desafíos. Pero me quiero ahora centrar específicamente en el del caso de las ingenierías, aunque sea 3 minutos. En el caso de las ingenierías, además, yo creo que el desafío estructural ha sido tremendo. Y me vais a permitir, viéndolo, insisto, desde ajeno, que a veces pues, puede dar una mirada fresca al asunto de quien no está contaminado, ¿no? Bueno, yo he estudiado un poquito la cuestión desde la perspectiva de haber tenido la experiencia en la Universidad Autónoma, de implantar también titulaciones de Bolonia. ¿Y qué he visto? Bueno, pues he visto en primer lugar que al cambio estructural de las titulaciones de educación superior que se podía haber hecho, pues para empezar algunos elementos ya los ha dicho el director general. Bolonia no obligaba ni a 3 ni a 4 años. Bolonia dijo grados de 3 o 4 años y másters de 1 o 2 años. Hay países que hicieron de 3, hay países que hicieron de 4 y hay países que dijeron 3 o 4 según quiera cada cual. ¿Nosotros qué optamos? 4. ¿Nos equivocamos? Esta es una discusión en la que voy a entrar después. Y los posgrados, con los másters de 1 o 2 años. Claro, nuestra situación era muy complicada.
porque teníamos la cuestión de los diplomados y los ingenieros técnicos de 3, los licenciados de 4, 5, 6, y optamos por un modelo genérico del grado de 4. Insisto que sobre esto vamos a discutir después, porque claro, esto ha dado lugar, por ejemplo, en las ingenierías. Había varias opciones. Yo, lo que he estudiado de los informes del Colegio de las Escuelas Técnicas, las Escuelas Superiores, etc., una opción era la integrada. Una ingeniería integrada, pero que en esa ingeniería integrada hubiese un primer título, digamos, a mitad de camino, que ya tuviese un carácter profesionalizante. Y las otras opciones eran las no integradas de 3+1, 3+2, 4+1, 4+2, lo que no nos venda la moto nadie de que aquí había una única opción y que solo se podía haber hecho lo que se ha hecho, etcétera, etcétera. Aquí había muchas puertas abiertas. Si comprendemos lo que es Bolonia y comprendemos la cuestión de los perfiles competenciales, por eso me quería yo detener un poquito antes en eso, y perdónenme si he sido prolijo, yo creo que la opción más lógica, me van a permitir, por supuesto, cada cual puede tener su visión, y perdónenme si no comparten la mía, la visión más lógica era la no integrada, desde mi perspectiva. Primero porque veníamos ya prácticamente de una estructura donde había unas ingenierías técnicas y unas ingenierías superiores, pero las superiores estaban integradas, pero se podía haber hecho una versión no integrada de una ingeniería, de un grado en ingeniería y una especialización en ingeniería de otro nivel. Hubiera facilitado cuestiones estructurales, desde mi perspectiva. No pasaba nada por haber hecho el primer bloque incluso de 4 años y el segundo de 2, no pasaba absolutamente nada. Y no sé si pasa mucho porque un ingeniero técnico superior tenga que ser primero ingeniero técnico. ¿Me explico? Es decir, que si hubiera una primera formación de ingeniería técnica y luego una formación de ingeniería superior a la cual se exige esa primera formación previa. Porque si no llegamos a lo que hemos llegado, que solo en el ámbito de ingeniería, por lo que he podido estudiar, los libros blancos que habían eran los que tienen ustedes ahí, 8 libros blancos dentro del área de ingeniería. Estos son solo los que están colgados en ANECA. Por cierto, algunos de ellos se llaman libro blanco de las titulaciones de grado en ingeniería de la rama industrial. Hay otro libro blanco, igual, libro blanco de titulaciones de grado en ingeniería de la rama industrial, pero una es la propuesta de las escuelas técnicas superiores y otra es la propuesta de las escuelas que imparten ingeniería técnica industrial. Esto está así en la página de ANECA, ¿vale? Yo sé que ustedes saben, evidentemente, los entresijos de estas cuestiones, muchísimo mejor que yo, pero deben comprender que, evidentemente, desde fuera se ve que el espíritu bolonio, no sé si está aquí realmente presente, es decir, la búsqueda de un perfil profesional de un ingeniero que tenga, digamos, distintos grados en Bolonia. ¿Por qué Bolonia dice? El grado es profesionalizante, es un primer stage de profesionalización y el máster es una especialización sobre ese primer grado. Y yo me encuentro que a partir de ahí, pues la propuesta del libro blanco, las escuelas superiores, tiene toda esta retahíla de ingenieros y sus ingenieros técnicos correspondientes. Esta fue la de las escuelas superiores, y la de las escuelas con ingenierías técnicas propusieron otros, ya sin distinguir ahí técnico y superior, y algunas de ellas, como la de ingeniero en organización industrial, eran prácticamente los mismos. Y luego uno bucea con la ingenua intención de decir, bueno, si yo tuviera ahora un hijo que quisiera hacer ingeniería y me pregunta o arquitectura y tal, pues veo que, por ejemplo, incluso dentro de aquí nos encontramos con el grado en Fundamentos de la Arquitectura y el grado en Edificación, ambos de 4 años. Leo el perfil competencial y es prácticamente lo mismo, estar cualificado en el ámbito de la edificación, solo que uno está propuesto desde la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y otro desde la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. Evidentemente es posible que tengan perfiles profesionales distintos, pero muy distintos, y el empleador los distinguirá muy bien, tan nítidamente como los dentro, no lo sé. En el caso de la ingeniería técnica de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros, me encuentro un grado en Ingeniería Civil y un grado en Ingeniería Civil y Territorial. Uno de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas y otro de la Escuela Técnica Superior. Y el grado de Ingeniería Civil y Territorial tiene 3 menciones: Construcciones Civil, Transporte y Servicios Urbanos e Hidrología. Y la escuela, el grado de Ingeniería Civil tiene Construcciones Civiles y Transportes, Construcciones Civiles e Hidrología, Hidrología y Transportes. Es decir, que en realidad yo veo que hay Construcciones Civiles, Transportes e Hidrología. Bueno, como yo no entiendo ingeniería, pues me he permitido ponerles un poquito este reto, este desafío que yo creo que nos queda.
Se ve desde fuera así lo ve la sociedad, bueno, al menos un pedagogo lo ve así. Yo sé que, evidentemente, estoy simplificando, pero sé que ustedes son conscientes también de que detrás de esto hay, en parte, una realidad de no haberse sentado a definir lo que quería Bolonia, que ese es el reto. Por tanto, y ya concluyo, prometido, algunas reflexiones finales. Era imprescindible hacer Bolonia. Yo soy pro Bolonio, soy europeísta, lo siento en el alma, creo que esto es imprescindible para la empleabilidad, para la movilidad. Ahora bien, Bolonia no era esto, nos han timado. Claro, yo soy pro Bolonio, pero no soy pro lo que ha sucedido, porque pienso que no se ha hecho bien. Yo diría que se ha hecho fatal, se ha hecho con muy poca información, se ha hecho con nula formación para el profesorado, esto es de juzgado de guardia por parte del Ministerio, se ha hecho con escasez de recursos, no hay que hacerlo a coste cero, usted tiene que hacer un restalting completo de su coche, pero a coste cero, con criterios poco convergentes, con luchas de poder institucionales, con poco alcance y, desde luego, hemos ido a una mayor armonización. Yo no sé si hay ahora una mayor armonización después de ver este grado de Ingeniería Civil y el grado de Ingeniería Civil y Territorial de dos instancias como la Escuela Superior y la Escuela Universitaria, y con un perfil competencial seguro que es súper diferente, no lo dudo, pero yo lo veo muy parecido aquí, sobre el papel. ¿Hemos perdido una oportunidad de oro? Yo creo que sí, yo creo que absolutamente. Era una oportunidad seria para la Universidad Española, de haberse puesto las pilas, de haber trabajado en unas instituciones integradas, de haber reflexionado sobre el perfil competencial y haber diseñado un esquema, grados, másters, serio y yo creo un poquito más estable. Uno de los documentos que tenía, lo decía, hay como más de 600 titulaciones diferentes relacionadas con el área entre grados y másters de especialización, ¿no? Yo no sé si esto es mayor armonización. A mí me da que no, pero no lo sé. ¿Es necesario ir más allá? Yo creo que sí. Yo creo que habría que luchar incluso por un título de ingeniero europeo, reflexionando en la metodología tuning y a ver si, integrándonos en redes europeas, tenemos más pistas y realmente vamos hacia más armonización y no hacia una atomización de lucha. Y termino, puede que sea difícil, seguro que sí, ya acabo, con una frase de Jean Monnet, que es uno de los padres de Europa, que dice: no podemos decir que una cosa es imposible mientras no la hayamos intentado. Yo creo que hay que seguir intentando sentarse a definir perfiles profesionales y hacer una contrarreforma de Bolonia que realmente nos coloque en un grado de ingeniería y en unos másters de ingeniería realmente un poquito más alineados con lo que yo percibo que hay en otros sitios. Discúlpenme la vehemencia, la velocidad, eran cuestiones de tiempo, espero haber cubierto las expectativas y les agradezco muchísimo porque ha sido una atención ejemplar la que he percibido. Muchas gracias de verdad.